Hola a todos, soy Miguel García Menéndez, CEO de la firma Castro Alonso y vengo a hablarles hoy de ciberseguridad para autónomos y micropymes. Bien, atendiendo a datos del Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de empresas que hoy día en España disponen de ordenadores o de algún tipo de medio digital alcanza el 99%. Esto recuerda mucho a lo ya sabido del volumen de teléfonos móviles que hay en España, que desde hace años sabemos que supera ampliamente el 100% de la población. Si hacemos un poco de zoom en estos datos, vemos que no solo hay un 99% de empresas que tienen acceso a ordenadores, sino que disponen de conexión a Internet, también una cifra muy cercana que se mueve en torno al 98%, de las cuales hay un 78% que no solo tienen ordenadores, tienen conexión a Internet, sino que además tienen presencia a través de páginas web o similar. Esto da una idea de la densidad digital en la que nos estamos moviendo. Una densidad digital que, como término, acuñaron los profesores Kaganer, Zamora y Sieber hace una década en este artículo, 5 habilidades del líder digital, publicado por la revista IS Insight, en la que tuvieron a bien definir esa densidad digital de la siguiente manera. Por densidad digital entendemos el número total de personas, cosas y procesos con conexión persistente a Internet en una unidad de actividad social, como puede ser una organización, el mercado, un país, el planeta, apuntaban incluso, y haciendo hincapié en el hecho de que la conectividad era persistente, también amplían la definición con el adjetivo persistente. Hace referencia a la transmisión y a las conexiones que siempre van a estar activadas y que facilitan una interacción y una transferencia de información sin limitaciones. En definitiva, esa densidad digital de la que hablaban ellos, que bueno, no deja de ser un poco un reflejo del contexto, la coyuntura en la que se mueve hoy el mundo y en particular las empresas y en particular las pequeñas y medianas empresas, habla muy a favor de lo ágil, ¿no? De ser ágiles, de cómo a través de la digitalización conseguimos que nuestras empresas alcancen pues de manera más anticipada el mercado, ofreciendo sus productos, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es menos habitual que quede relegada otra parte de la palabra realmente que esconde esta diapositiva, que es frágil. Ese movimiento de digitalización, esa apuesta por lo digital, sí es verdad que favorece el día a día de las organizaciones, las hace más ágiles, como decíamos, pero al mismo tiempo introduce una serie de factores de fragilidad que vamos a referirnos a ellos como los problemas de ciberseguridad y que realmente a lo que nos llevan es a construir, pues, podríamos decirlo así, gigantes con pies de barro, ¿no? De hecho, también el concepto de fragilidad o de fragilidad digital podemos encontrarlo en alguna referencia normativa, en este caso del Instituto Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones, donde se recoge que la fragilidad digital sería aquella cualidad de una entidad, una organización también, un sistema, etcétera, que determina su susceptibilidad a sufrir un incidente de naturaleza digital que perturbe no solo su actividad, sino que puede también tener consecuencias para las personas, para los bienes, para el medio ambiente, en función del ámbito de actividad donde la empresa se desempeñe, ¿no? Si pensamos en sistemas ciberfísicos o en la industria, etcétera, pues es más fácil llegar a esa conclusión de que determinadas problemáticas que puedan surgir del mal funcionamiento de los sistemas digitales puedan tener ese impacto, como digo, en personas, en bienes, en el propio medio ambiente incluso, ¿no? Y un apartado no menor es aquel que tiene que ver con la falta de conciencia sobre el hecho de que todo esto pueda suceder. Esa fragilidad digital o esa falta de seguridad o de ciberseguridad, de falta de seguridad en el ciberespacio, lleva a cifras pues, del orden de billones de euros en coste anual que la empresa Cyber Security Ventures lleva pues, estudiando en los últimos años y que para este año 2023 cifran en esa cantidad de 8 billones de euros. Cantidad que se eleva notablemente de los 3 billones de hace unos años, de 2015,
y que además marca una tendencia también para 2025, en el momento en el que se alcanzarán los 10,5 billones de euros de coste del cibercrimen. Un cibercrimen que probablemente pues, tiene en el pensamiento de cualquiera que se mueva en el mundo de la empresa, y sobre todo en empresas pequeñas y medianas, aquello que podíamos dar en llamar el mito de la irrelevancia, en el sentido de que, bueno, siempre pensamos que estas cosas a nosotros no nos van a suceder, porque somos pequeños, porque somos un actor pequeño, etcétera, etcétera, y quizás estamos pues, notablemente equivocados, ¿no? pensando en ese mito de la irrelevancia. Para justificar esta aseveración, pues basta recurrir a informes como el de la Cátedra Castro Alonso de Ciberseguridad y Entorno Digital, confeccionado recientemente junto con INCIBE y el Centro Criptológico Nacional, donde nos hablan de una serie de amenazas como bueno, pueden ser las botnet, como puede ser el código dañino, como pueden ser los intentos de intrusión, etcétera, etcétera, que se encuentran entre los más numerosos las más numerosas amenazas a las que pueden verse abocadas las empresas, independientemente de su tamaño, ¿no? Como veremos también dentro de un momento. Datos de INCIBE nos hablan de esos tres tipos de amenazas, datos de CCI pues nos hablan también, complementando un poco los datos anteriores, de explotación de vulnerabilidades conocidas, clarísimamente. Aquellas vulnerabilidades que están publicadas, hay agencias que se dedican exclusivamente a publicar este tipo de información, pues no consiguen que las empresas tomen la iniciativa, o no se está consiguiendo que las empresas tomen la iniciativa de explotar, de parchear los sistemas de manera que no sean explotables esas vulnerabilidades, ya digo, que están ya identificadas y registradas y publicadas, etc., ¿no? Las infecciones genéricas a sistemas aparecen también, según los datos del Centro Criptológico Nacional, como uno de los bloques de incidentes más numeroso. Los accesos no autorizados a información con carácter general, la denegación de servicios, etc. Eso nos lleva a la conclusión de que no hay peces pequeños en el ciberespacio, no hay peces grandes en el ciberespacio. Esto es, cualquiera de nosotros puede ser objeto de deseo de lo que en el argot llamamos habitualmente los malos. O dicho de otra manera, como refleja en este caso el dibujo, pues ya digo, no hay peces grandes o no hay peces pequeños, y los muchos peces pequeños pueden comerse al pez grande. Esto es lo que suele ocurrir cuando se produce un ataque de una red botnet que hemos mencionado anteriormente y que bueno, consiste básicamente en que diferentes dispositivos digitales son comprometidos y son utilizados como puente intermedio para alcanzar un objetivo mayor, que probablemente sí sea un pez gordo, pero que en todo caso puede hacer que nuestras operaciones o nuestra actividad también se vea de alguna manera perjudicada. Ahondando en los temas de las pequeñas y medianas empresas, también, y recurriendo de nuevo a Cyber Security Ventures, señalan que, bueno, que más de la mitad de los ataques cibernéticos que se cometen contra empresas pequeñas y medianas, contra pymes, siendo un 60% de ellos o de dichas organizaciones viéndose imposibilitadas de continuar con su actividad transcurridos 6 meses en muchos de los casos, ¿no? Es decir, que se ven abocadas al cierre. Por otro lado, el 66% de las pymes que han tenido incidentes en los últimos 2 años, según Mastercard, y además yo resaltaría lo que podíamos etiquetar como la soledad de la pyme ante la ciberseguridad, ¿no? Ante la falta de ciberseguridad. Y de hecho, bueno, pues como ven en la imagen, una encuesta de Better Business Bureau apunta a que gran parte de las compañías consideran que no tienen capacidad, no tienen recursos, no tienen conocimientos para abordar planes de ciberseguridad que las protejan. Eso nos lleva de nuevo a los datos del INE, donde pues uno puede encontrarse con esta cifra, una cifra de un 7%, en torno al 7%, aquellas empresas que disponen de especialistas en ciberseguridad.
únicamente un 7% del 100% de las empresas. Más allá de ese primer dato, de las que sí que disponen de especialistas en materia de informática, solamente también en torno al 7% tienen especialistas informáticos que se han hecho expertos en ciberseguridad, una cifra que baja al 1% si hablamos de mujeres. Y todo ello, de alguna manera, se puede contrastar también con ese estudio que hemos realizado recientemente, orientado a conocer cuál es la ciberseguridad en la empresa, y que de alguna manera nos arroja una serie de datos que voy a tratar de compartir con ustedes a continuación. En primer lugar, hemos preguntado si están ustedes familiarizados con el concepto de ciberseguridad dentro de su organización. Destaco aquí el segmento de las micropymes, donde efectivamente un 92% de esas empresas sí consideran que están familiarizadas con el concepto de ciberseguridad. De la misma manera, hay un pleno del 100% en los diferentes segmentos de empresas, micro, pequeña, mediana, grande, desde el punto de vista de que todas ellas son conscientes de la posibilidad real de sufrir algún tipo de incidente que pueda afectar a su actividad, a sus servicios, a los servicios que prestan. Sin embargo, a pesar de que todas ellas dicen ser conscientes de sufrir o de poder sufrir ese tipo de incidentes, no todas confiesan haberlo sufrido. Simplemente una de cada tres aproximadamente en el segmento de las microempresas parece ser que reconoce el haber sufrido algún tipo de incidente. Esto choca bastante con el habitual dicho dentro del sector de que hay dos tipos de empresas, las que han sido ciberatacadas y las que no saben que han sido ciberatacadas, ¿no? Entonces, pues sería un poco reflejo de ese conocimiento que se tiene dentro del sector estos datos, ¿no? En el mismo sentido, se pregunta también, o se ha preguntado también, en qué medida el riesgo vinculado a lo digital, es decir, los temas de ciberseguridad, forman parte de la agenda de quienes están al frente de la organización. Probablemente los dueños, en el caso de una pequeña empresa, de una microempresa. De nuevo, hay 2 de cada 3 que más o menos manifiestan o no tener contemplado los aspectos de ciberseguridad, la ciberseguridad, en su agenda, o tenerla de manera solamente muy parcial. Al hilo de esto, la consulta de con qué periodicidad trata el órgano de administración el riesgo vinculado a lo digital, nuevamente hay 2/3 de empresas micro que declaran no tratar los temas de ciberseguridad en ningún momento, hacerlo una vez al año a lo sumo, o hacerlo únicamente de manera coyuntural cuando tienen algún tipo de incidente o de problema. Por seguir explorando ese concepto de la soledad en la que se encuentran las empresas de tamaño pequeño ante los riesgos de naturaleza digital, la pregunta de ¿existe algún responsable formalmente designado que esté a cargo de los temas de ciberseguridad dentro de la organización? Hay un aplastante 85% de empresas que dicen no saberlo, o directamente que afirman que no hay tal figura dentro de estas empresas. Como digo, esto no hace sino avalar ese concepto de soledad en la que se encuentran las pequeñas empresas ante esta problemática. Desde el punto de vista de las auditorías, estamos viendo qué mecanismos ponen en marcha para tratar de atajar estos peligros. ¿En qué medida o con qué periodicidad auditan ustedes los riesgos vinculados a lo digital? De nuevo, aproximadamente 2 de cada 3 dicen que o no lo hacen nunca, o lo hacen una vez al año, o cada 2 años, o algo así. Si además se les pregunta en qué medida también llevan a cabo algún tipo de control o de supervisión, auditoría, por ejemplo, sobre sus proveedores, sobre su cadena de proveedores, también la cifra es apabullante, en el sentido de que prácticamente 9 de cada 10 dicen que ese tema no lo contemplan, ¿no? En ningún caso hacen una revisión o llevan a cabo una supervisión en materia de ciberseguridad sobre sus proveedores, sobre su cadena de proveedores. La pregunta de la formación. ¿Realizan ustedes campañas periódicas de formación en materia de ciberseguridad? ¿Y en qué medida? De nuevo, nos volvemos a mover en ese 2 de cada 3
prácticamente que no realizan este tipo de acciones de formación, de sensibilización, etcétera, etcétera, en materia de ciberseguridad. Y finalmente, con respecto al presupuesto, preguntadas sobre la inversión anual dentro del presupuesto informático que dedican a los temas de ciberseguridad, nuevamente, bueno, hay aquí 2/3 de las empresas micro que dedican apenas un 3% de su presupuesto informático a la ciberseguridad. Llegados a este punto, cabe pensar que de alguna manera tenemos que atajar esa soledad en la que se encuentran las empresas frente a los problemas de ciberseguridad. Desde luego, dotarse de un marco de buenas prácticas suele ser un buen camino, dotarse de una buena brújula, podríamos decir, para emprender el camino de la ciberseguridad. Sí es verdad que suelen ser marcos complejos. Aquí se les muestra un ejemplo de un posible marco de buenas prácticas donde me permito, a modo de señalizar, marcar con una especie de 4 post-its 4 de las primeras acciones que uno debería abordar. Y esas 4 acciones que uno debería abordar, básicamente, están resumidas aquí, donde se ven con más claridad, sería fijar el tono desde la alta dirección, es decir, yo como persona que estoy al frente de esa pyme o de esa micropyme, ya sea porque soy el dueño o similar, pues he de ser el primero que he de tomar conciencia y, por lo tanto, a partir de ahí establecer, digamos, las pautas, las directrices, fijar el tono para abordar la posible puesta en marcha de un programa de ciberseguridad. Otra de las primeras acciones muy recomendables será evaluar la madurez de la ciberseguridad. En tercer lugar, dotar o gestionar algún tipo de presupuesto barra gasto en ciberseguridad. Y finalmente, bueno, pues como hemos también apuntado, dada la carencia que hay en este aspecto, en este capítulo, promover la sensibilización hacia la ciberseguridad. Todas ellas, todas estas medidas, en mayor medida unas quizás más que otras, van a tener su respuesta y van a verse acogidas por el programa Kit Digital del que les hablaré a continuación. Dicho eso, ¿cómo nos puede ayudar el Kit Digital? Bueno, pues el programa Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por la entidad pública Red.es, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de su Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. El programa Kit Digital está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y tiene por objetivo digitalizar a empresas de menos de 50 empleados, autónomos, de todos los sectores productivos en todo el territorio nacional y contribuir de esa manera a modernizar el tejido productivo español. En el marco del programa Kit Digital, otra de las ventajas de las que podremos disfrutar será del asesoramiento personalizado. En este caso, UPTA realizará asesoramientos personalizados a pequeñas empresas y autónomos, contando con un equipo de técnicos especializados. Podrá usted adquirir más información a través del teléfono 695-233-625 o a través de la dirección de correo electrónico infokitdigital@upta.es o acudiendo a su punto físico de información más cercano. Cualquier otra consulta en la página web de UPTA, upta.es. El primer paso para conseguir el bono digital, no obstante, es registrarse en el área privada de acelerapyme.es y realizar el test de diagnóstico digital inicial que encontrará en la misma web. Test a través del cual podrá, por un lado, conocer el nivel de madurez digital de su negocio, obtener una hoja de ruta con pasos a establecer para la digitalización de su negocio y, en tercer lugar, acceder a información específica sobre cada ámbito de digitalización para ayudarle a mejorar sus habilidades, un poco, como ven, dando respuesta a esos puntos que adelantábamos hace un par de minutos. En acelerapyme.es, además, se encontrará el catálogo de las 12 soluciones digitales y cada una de ellas ofreciendo una serie de funcionalidades que le ayudarán a digitalizar su negocio, aunque bueno, pues en este caso ponemos el foco sobre la solución o las soluciones de ciberseguridad, que van a dar cobertura a una serie de problemáticas, algunas ya citadas,
como pueden ser los temas de anti-malware. Tendrá a su disposición una herramienta que analice su dispositivo, su memoria interna, los dispositivos de almacenamiento externos, herramientas también para dar respuesta a los problemas de spyware, soluciones anti-spyware. Dispondrá, por lo tanto, de herramientas que detecten y eviten ese malware, esos programas dañinos espías. Desde el punto de vista de soluciones para correo y para correo seguro, tendrá también herramientas de análisis de correo electrónico con características tanto de anti-spam, es decir, detección y filtro de correo no deseado, como de anti-phishing, para detectar correos con enlaces o malware del cual se sospecha que sirvan para robar credenciales u otro tipo de información. En el ámbito de la navegación segura, se garantizará, se asegurará, mediante las herramientas disponibles, el control de contenidos y los anuncios también de carácter dañino, el anti-adware. Análisis y detección de amenazas, será usted capaz de conocer el comportamiento de las amenazas conocidas y nuevas que puedan afectarle. Y finalmente también habrá dentro del programa Kit Digital, sección ciberseguridad, monitorización de la red. Tendrá herramientas que analizan el tráfico de red y que le alerten de las posibles amenazas que se puedan cernir sobre su organización. La configuración inicial y actualizaciones de seguridad también verá cumplida respuesta. Dispondrá de una configuración inicial para su correcto uso, con las respectivas actualizaciones de firmas de malware y otros datos para detección de amenazas, además de las actualizaciones de software de seguridad periódicas requeridas. Igualmente, con los requisitos especiales de formación, dispondrá de formación para la configuración del software de seguridad y, asimismo, de un kit de concienciación, un paquete de concienciación en ciberseguridad para complementar la solución con habilidades de firewall humano. Como decíamos, un poco los puntos que desde el programa Kit Digital van a cubrir esas buenas prácticas que señalábamos hace unos minutos. Las soluciones digitales tienen un importe máximo asignado en función del segmento al que pertenezca usted como beneficiario de esos bonos. Para beneficiarse del total del importe de su bono digital, el cual dependerá, como acabamos de señalar, del segmento al que pertenezca su organización, según su número de empleados, podrá seleccionar más de una solución digital y, en particular, pues los importes que pueden hacer referencia tanto al programa general como a la categoría de ciberseguridad son los siguientes que paso a señalarles. En función de los segmentos de beneficiarios, hablaríamos de segmento 1, de 10 a menos de 50 empleados, con un importe máximo del bono digital de 12.000 euros o un importe máximo de la ayuda en esta categoría de ciberseguridad de 125 euros por dispositivo hasta un máximo de 48 dispositivos. Segmento 2, de 3 a menos de 10 empleados, con un importe máximo de 6.000 euros y un importe máximo en la categoría de 125 euros por dispositivo hasta 9 dispositivos. Finalmente, el segmento 3, dirigido a entidades de 0 a menos de 3 empleados, que tienen a su disposición un importe máximo de bono digital equivalente a 2.000 euros. En el caso de la categoría de ciberseguridad, importe máximo de 125 euros por dispositivo hasta un máximo de 2 dispositivos. Finalmente, mencionar a los agentes digitalizadores. Existe también un catálogo de agentes digitalizadores a los que usted podrá dirigirse. Deberá seleccionar uno o varios agentes digitalizadores en función de las categorías a las que quiera optar, de los que haya presentes en el catálogo, con los que desarrollar las soluciones de digitalización que mejor se adapten a las necesidades de su negocio y con los que suscribirá unos acuerdos de prestación de soluciones de digitalización. Además, el beneficiario obtendrá una guía y asesoramiento en el proceso de implementación de la digitalización y en el proceso de justificación del bono digital. Bueno, pues llegados a este punto, agradezco enormemente su atención y, desde luego, en la confianza de que saquen el mejor partido del programa Kit Digital.